Para la próxima semana no sería bueno, dije, por favor. ¿Qué fecha? Dame fecha. Para el 13 de agosto estaría bien, ingeniero. 13 de agosto. A ver, 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto. Hace demasiado tiempo ya. La otra semana va a ser hasta el día 8. 13 de agosto ya es una semana más. Para el 10, Inge, pues también es en hora de clases, para el 10. El 10 puede ser. Ya que para el 10 sin Ya, ingeniero. postergación del grado. Ya está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra consideración Ingeniero, adicional? Que me habla. más opiniones, ingeniero. Este ingeniero va a explicar un poco para hacer el trabajo, o sea, los métodos creo que se va a hacer, o losa en doble dirección, creo es, ¿no? Dos en dos direcciones. Estaba mirando un poco el sílabo y veía que el trabajo trata de eso, creo. Correcto. La consideración es netamente los en dos direcciones. Ingeniero, ¿podría dar algunas pautas adicionales para el trabajo, para tener una mejor visión de cómo poder realizarlo? Sí, ingeniero, por favor. Te presento en pantalla. Diapositiva, ingeniero. Los armadas en dos direcciones. Consideraciones. Cuando hablamos de los armando de direcciones, tengamos que tener en cuenta la consideración netamente de la carga. ¿Cómo va a actuar la carga? Entonces, si verificamos acá en esta figura, tenemos el siguiente criterio. Sobre esta losa vamos a cargarla directamente, pero esta losa va a transmitir a todos sus lados de sus elementos. Por lo tanto, ya no hablamos de una consideración de pórticos principales de carga, sino que todos los pórticos realmente van a absorber la carga, porque la losa realmente lo va a transmitir simplemente bajo esa consideración en los dos sentidos, no solamente en un solo sentido. En las edificaciones de concreto armado, las losas son aquellos elementos estructurales planos que permiten, en primer lugar, suministrar superficie de apoyo a las cargas verticales, sean estas vivas o muertas, y en segundo término, actuar como elemento de amarre, diafragma, al sistema de columnas y muros, que en definitiva es el que soporta la estructura. El mismo concepto que tenemos de una losa aligerada normal, bajo la misma perspectiva, pero tengamos en cuenta que si bien es cierto, su función de la losa, ya sea aligerada, o sea, losa armada, cumple la misma función, transmisión de cargas y rigidizar el piso. No hay ninguna otra consideración adicional, no es elemento sísmico, no es un elemento que va a resistir la acción de la carga sísmica, simplemente su función es transmitir la carga a los elementos que realmente van a tomar la consideración para el diseño. Ahora, las losas armando direcciones son losas que transmiten las cargas aplicadas a través de flexión. En dos sentidos, este comportamiento se observa en losas en las cuales la relación entre su lado mayor y menor es de 2. Acá tengamos en cuenta lo siguiente. Tal igual como volvemos a repetir o volvemos a tomar el mismo concepto que nos indica, se supone que acá tenemos una viga y acá tenemos otra viga, pero esta losa en dos sentidos básicamente va a cargar tanto para este lado como para este lado como para este lado. Significa que en todo el borde perimetral se va a desarrollar el
tipo de cargo se va a distribuir la carga. Bajo ese concepto, a lo largo del tiempo, los métodos de diseño de este tipo de estructuras han ido variando. En un inicio, el desconocimiento del comportamiento real de este tipo de estructuras llevó a la creación de patentes para su diseño y construcción. Antes de entrar en servicio, las losas eran sometidas a pruebas y el proyectista daba una garantía por un periodo determinado de tiempo. Los procedimientos de diseño empleados considerablemente erradamente que parte de la carga aplicada sobre la losa generaba esfuerzos en una dirección y el resto tenía un efecto similar a la otra. Es decir, la carga se repartía en las direcciones principales, lo cual no era correcto. Diferencia entre losas unidireccionales y bidireccionales. A diferencia de las losas unidireccionales, las losas en dos direcciones logran que las cargas verticales se distribuyan más uniforme entre las vigas y luego hacia las columnas y finalmente hacia las zapatas. Es decir, la carga de diseño sobre cada uno de estos elementos es más uniforme en comparación con las anteriores, en donde dichos elementos estarán más solicitados en una determinada dirección. Entonces, tal acá como observamos, tenemos la consideración de que estos elementos verdaderamente trabajan. Cuando hablamos de una losa unidireccional, básicamente estamos hablando de una losa aligerada, ¿correcto? Una losa aligerada que tiene viguetas y estas viguetas solamente van a transmitir en una sola dirección. Pero cuando hablamos de una losa bidireccional, estamos hablando de una losa armada en las dos direcciones. Presenta cero en las dos direcciones y a la vez tenemos que tener el criterio que en las dos direcciones va a ser la consideración de distribución de carga perimetralmente, ¿correcto? ¿Queda claro hasta allí? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Disculpe. Percy, Hugo, Andrés, Bruno, Tangoa, si se están queriendo control, Ingeniero. cancelen ahí. Mm, Listo, dime. Una Percy. consulta. En la acción de bidirección, ¿se refiere a esa cruz como las viguetas o ya no se puede hacer una losa aligerada en dos direcciones, ¿no? Ten la consideración. Si tú te percatas acá, tengo un criterio. La acción bidireccional significa que en estos dos sentidos está repartida la carga. No significa que estamos hablando de vigueta. ¿Está bien? Ahora, ten Sí. la consideración, hay otro criterio. Por ejemplo, cuando haces una losa y no es una losa completamente llena, sino que es una losa nervada, pero es losa nervada en dos sentidos. Ese es otro tipo. ¿Está bien? Cuando te hablo de una losa nervada en dos sentidos, en los dos sentidos van las viguetas y eso se desarrolla para cubrir una mayor luz en todo caso. Sí, Percy. Dime, Wilmer. Ingeniero, en ese caso, ambas serían vigas principales. Es que Cierto. no hay consideración de vigas, depende la configuración. Si te percatas, es una sola losa, no hay vigas. ¿Correcto? Sí, sí, ingeniero. Digamos. Sistema de losa plana y placa plana. Si verificamos a esta consideración, tenemos las columnas. Sobre las columnas tenemos apoyadas una losa, que viene a ser una losa maciza. Esta losa maciza se va a diseñar en función a unas consideraciones y algunas veces, dependiendo las dimensiones, en función de tablas, que esas tablas están en la norma. Ahora, muchas veces a estos elementos tengo que aplicarle capiteles. Capitel es esta figura adicional que ustedes ven que genera una especie de soporte adicional sobre estos puntos que va a generar una mayor consideración de carga en los mismos. Y para evitar punzonamiento, tengo que ampliar esta consideración de soporte para que pueda transmitir correctamente lo que es la carga hacia el elemento estructural. Entonces, tal como vemos acá una sección de losa maciza, que son cortas relativamente, en la cual vemos el refuerzo superior y el refuerzo inferior. Tengamos en cuenta que acá no observamos viguetas, observamos solamente un elemento, ¿está bien? Solamente un elemento, ¿correcto? Ingeniero. Tipo de losas armadas en dos direcciones. En un inicio, las losas armadas en dos direcciones se apoyaban sobre vigas en sus cuatro lados, dando lugar a los sistemas de vigas y losas.
Conforme se fue conociendo mejor el comportamiento de estas estructuras, se fue prescindiendo de las vigas y se desarrollaron losas planas, flat plate o flat slab. Este tipo es eficiente y económico cuando actúa bajo cargas de gravedad. Sin embargo, su poca rigidez lateral lo hace inconveniente en regiones de alta sismicidad. El encofrado de las losas planas es más económico que el sistema de vigas y losas. Además, son erigidas en menos tiempo y permiten aprovechar mejor el espacio vertical de las edificaciones. El tendido de tuberías es más sencillo por la ausencia de vigas en el techo y por ello, en zonas de baja sismicidad, las losas planas son muy utilizadas. Son económicas para luces mayores de 6 metros. ¿Quedó? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nos está hablando de un elemento, imaginémonos la losa aligerada, pero ya no le colocamos ladrillo. Y en lugar de colocar ladrillo, hacemos un solo vaciado. Esa losa va a tener doble malla de acero, una malla arriba y una malla abajo, en ambos sentidos. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Tal como observamos en la figura de acá. En ocasiones las losas planas presentan problemas de punzonamiento alrededor de las columnas. No es posible una adecuada transferencia de las cargas aplicadas sobre la losa hacia la columna. En estas situaciones es posible incrementar el espesor de la losa sobre el apoyo para aumentar la sección de concreto que resiste el corte. Este ensanchamiento se denomina ábaco o panel. También se suele hacer uso de capitel. En la figura que se muestran una losa plana provista de paneles apoyados en columnas con capiteles. Este sistema es conveniente para luces de 6 a 9 metros sometidos a cargas mayores a 500 kilogramos por metro cuadrado. Al igual que las losas nervadas en una dirección, también existen losas nervadas en dos direcciones, como la mostrada sobre las columnas. La losa es maciza para evitar el punzonamiento. Esta estructura permite reducir la carga muerta que sostiene y cubrir luces mayores. Su uso es conveniente en tramos de 7.5 hasta 12 metros. El vacío dejado por reducción de la sección de la losa puede quedar abierto o ser rellenada también por ladrillos. Entonces tengamos una consideración. Cuando nos habla acá, y observemos la primera parte, nos dice que podemos incrementar el espesor de la losa del apoyo para aumentar lo que es la sección. A esto es lo que se refiere con un capitel. Ábaco o capitel, que también se le llama lo mismo. Significa que al tener una mayor sección y no tener solamente una columna aquí, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera solamente una columna, esta losa fallaría por punzonamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le coloco un ábaco adicional y tengo la consideración de un capitel. Cuando hablamos de capitel estamos hablando a la consideración en esta zona que ustedes ven, o este triángulo vacío, generando un capitel en la zona. Y esta consideración o este ábaco colocado me va a generar una mayor área de contacto. Por lo tanto, voy a evitar la consideración o voy a reducir en todo caso el punzonamiento que se va a aplicar directamente sobre esta losa. Entonces, ahí vemos los tipos de losa. Dime, Epson. Ingeniero, tanto ese abaco como el capitel son puro concreto, ensanchando. Sí, netamente concreto. Y ingeniero, pues. Correcto. Entonces tenemos acá A, losa plana armada en dos sentidos. Como vemos, losa plana armada en dos sentidos. ¿Qué viene a ser? Solamente una losa maciza. Bajo esta consideración podemos tener losa plana con viga de borde, tal como tenemos en esta parte de acá, o bien losa plana con capiteles y o ábaco. Ábaco es el que está debajo de la losa para evitar el punzonamiento, o sea, genera una mayor área de concreto para evitar el tema del punzonamiento. Y el capitel ensancho lo que es la parte de la columna para poder darle mayor soporte entre el ábaco, capitel, que va a soportar directamente la losa en la parte superior. Todos los elementos netamente son en concreto. Ahora, también tenemos losa plana con capiteles y ábacos y con viga de borde, opcional, tal como vemos en la figura. Y B, tenemos lo que son losas armadas en dos sentidos, con vigas. Cuando observamos esta losa armada en dos sentidos con vigas, prácticamente tengo lo que es un elemento apoyado sobre las vigas que va a ser una distribución de cargas.
Si me percato acá, en esta primera parte que me indicaba losa plana armada en dos sentidos, no tengo vigas. En realidad no cuento con la consideración de vigas. Pero al no contar con la consideración de vigas, lo que tengo que pensar en todo caso es que tengo que plantear un capitel para poder soportar esos esfuerzos adicionales que se puedan generar. Ahora, en el caso C, tengo lo que son losas armadas en dos sentidos con casetones, que vendría a ser lo mismo que una losa aligerada, pero simplemente en dos sentidos. ¿Y cuál es la finalidad? Cubrir una mayor cantidad de luz. Y si esto retrocedemos a la parte anterior, acá, en la cual nos decía, en ocasiones las losas planas presentan problemas de funcionamiento, ¿sí? Por lo tanto, alrededor de las columnas no es posible una adecuada transferencia de cargas aplicada sobre las losas hacia la columna. En esta situación es posible incrementar el espesor de la losa sobre el apoyo para aumentar la sección de concreto que resiste al corte, o sea, ensanchar lo que es la parte inferior. Este ensanchamiento se denomina ábaco o panel. Ahora, también suele hacer uso de capiteles, tal como hemos visto en la figura, que se muestran en la figura. Se muestra una losa plana provista de paneles apoyados sobre una columna con capiteles. Este sistema es conveniente para luces de 6 a 9 metros sometidos a cargas mayores de 500 kilogramos metro cuadrado. Observemos las consideraciones de restricciones. Si nosotros habíamos visto para una losa aligerada, normalmente teníamos una restricción que más o menos era 5 metros, 5 metros 50. Si tenemos una mayor longitud, ya no podríamos pensar en todo caso en una losa aligerada tradicional. Si bien es cierto, podríamos incrementar lo que es la altura para cubrir un poco más de luz, pero ya superando los 6 ya no es posible tomar este criterio. Podría plantear en todo caso este criterio, que puede ser una sola losa maciza. Pero ahora, si ahora yo tengo una mayor luz y no tengo la consideración de plantear una losa maciza porque la luz excede en cuanto ya no va de 6, por lo menos son unos 10 a 11 metros, tomo la segunda consideración, que es una losa nervada, pero no solamente en una dirección, sino en dos direcciones. Una losa nervada en dos direcciones es lo mismo que una losa aligerada en una dirección, sino que en el sentido opuesto. Y esos espacios que quedan como vacíos son los que se coloca simplemente ladrillo, ¿correcto? Y eso nos permite cubrir luces de 7.50 hasta 12 metros sin ningún problema. Entonces, en función del predimensionamiento que tenemos, la luz, tranquilamente podemos cubrir esa consideración. Si ustedes se percatan aquí en esta figura, luces armadas en dos sentidos con casetones, es el mismo criterio que manejamos para una losa aligerada, pero en doble sentido. Ahora, ¿cuál es la idea del trabajo? Hasta aquí prácticamente es una consideración simplemente teórica de introducción. ¿Qué es lo que requiero? Requiero cómo se hace el cálculo o el cálculo respectivo para todo este tipo de elementos, tanto para A, para B y para C. ¿Correcto? ¿Quedado? Sí, genial. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna consulta? Simplemente sería investigar en esos tres tipos de losas, ¿verdad, ingeniero? Los tres es suficiente, porque eso abarca casi todo. Si te percatas, en A tengo viga plana con borde. Viga plana básicamente es la común o lo tradicional que ustedes van a ver. La consideración de utilizar abocos o capitel porque el ancho de este elemento no es capaz de soportar relativamente. Entonces tengo que ampliar lo que es la cantidad de concreto en esta zona para que haya una mejor distribución. ¿Por qué? Porque está fallando por punzonamiento. Y ahora, la consideración B me dice que es una losa armada, pero tiene como borde perimetral dos sentidos. Esto se calcula normalmente con tablas. No es un tema tan complicado. Te voy a dar un ejemplo para que más o menos ya te orientes efectivamente qué es lo que requiere.
Ya. Por ejemplo, si te percatas, en lo que es la base de un tanque, en la base de un tanque elevado nosotros tenemos una losa. Tal igual como nosotros observamos en la diapositiva, podemos tener el siguiente criterio. Si en el siguiente criterio nosotros vemos esto, tenemos un elemento netamente apoyado perimetralmente sobre vigas. Y la distribución de la carga que va a venir directamente de acá va a ser transmitida hacia esos elementos de borde que están trabajando perimetralmente. Entonces, la misma consideración viene a ser un tanque elevado. Entonces, cuando tienes este criterio, manejar lo que es cálculo de un tanque elevado, puede verificar que yo quiero diseñar esa base o ese elemento adicional. Cuando hago el diseño de ese elemento, esto es refuerzo de la losa del fondo. La losa de fondo básicamente tiene una condición que tiene un largo, un ancho definido y un espesor que yo le voy a dar. Esto vendría a ser una losa maciza en realidad, pero tiene acero en dos sentidos, porque va a trabajar bajo la configuración arriba, abajo y en ambos sentidos en los dos. Entonces, el momento lo calculo mediante esta fórmula. ¿Y esta fórmula de dónde sale? Todo esto sale del reglamento. Entonces, cuando empieces a investigar, vas a decir, efectivamente, tengo esta losa que requiero calcular de 250 por 250 con un espesor de 20 centímetros. Tengo el momento en X que es igual a C por X por W por LX, la longitud de X elevado al cuadrado. Y Y es igual a C de Y por W por la longitud Y elevado al cuadrado, donde M es igual a 1 y ese M sale en función de la relación. C de X sale de la tabla, que está en la norma. C de Y igual sale de tabla. A partir de ahí lo que yo requiero calcular es cuánto es el BW. BW, por ejemplo, tengo WD. WD primero viene a ser el peso propio del elemento más el peso de los acabados. Y asimismo tengo lo que es el peso del agua como consideración. En función de ello yo puedo calcular cuánto es el momento que se va a generar en función de la consideración de elementos que se va a aplicar. Y en función a ello calculo cuánto es el momento máximo. Con el momento máximo y con el valor del espesor, automáticamente calculo lo que es el área de acero y se acabó todo. Y a partir de ahí ya vemos con el control de agrietamiento y otras consideraciones adicionales para verificar si efectivamente esa losa cumple o no cumple con los aceros que le estamos aplicando. Pero ¿dónde vamos? Que netamente el cálculo de la losa maciza solamente se centra en esta parte y no es más. Pero ¿de dónde sale todo esto? Todo esto sale de la norma. Entonces, si vamos a la norma, acá está toda la metodología. Lo que viste ahí está acá. Para cálculo de los momentos de flexión por franjas centrales se calcularán por medio de las siguientes expresiones. MA es igual a CDA por BW por A al cuadrado, donde A es la luz libre en el tramo de la dirección corta, B es la luz libre en el tramo de la dirección larga, lo mismo que te he mostrado. Y a partir de ahí tienes el cálculo de fuerza cortante y acá vienen cada uno de los casos. Ese CDA, ese coeficiente de A que te mostré acá, tengo un CDX y un CDY. En esta dirección sale en función de estos dos datos, pero esos valores, en realidad, ¿cómo se obtienen de esta tabla? 1. La relación M es igual lado A entre lado B. Si es 1, CDA tiene un valor. Si es el caso, si es perimetral, si es solamente para un lado, si es en esta esquina, si es con dos lados, si es con un solo lado, si es para un lado, si es en tres lados. Entonces, el caso común normalmente tenemos son 4 lados perimetrales unidos. Si trabajamos en este caso con la relación 1, tenemos un CDA 0.045. Si tú te percatas aquí, yo tengo, por ejemplo, una relación. Verifico, CDX igual CDY 0.036. 0.036. Para ese valor de acá, lo he calculado de dónde. Aquí, coeficientes para momentos positivos debido a la carga muerta. Para momentos positivos debido a la carga muerta. Si yo veo acá, coeficiente para momentos negativos en función de la consideración. Si yo quiero calcular para momentos positivos, automáticamente vengo a esta tabla y digo lo siguiente. Relación MA sobre B, 1. 1, por lo tanto, si está perimetral en todos los lados, considero 0.036, 0.036, 0.036, 0.036. Si el valor, por ejemplo, va
de 0.5 en relación, tengo otro criterio, 0.095 y 0.06 en el otro sentido. Entonces, normalmente todo esto se trabaja en función de ábacos. En pocas palabras, no es muy difícil la consideración de cálculo, si te percatas, porque ya existe una metodología planteada en lo que es la normatividad. Entonces, eso es lo que te pido que investigues. Entonces, acá tienen lo que son losas en dos direcciones, que tranquilamente puedes sacar de lo que es norma, toda la parte teórica. Y el cortado de lo que esos elementos se hacen en esta forma. Ahora te dice, sin ábacos, sin sobreespesores. Sin ábacos, sin sobreespesores, significa que la losa está trabajando, no te indica sin ábacos, ni sobreespesores. Listo. Tenemos la consideración 1. Acá no tenemos ábacos ni sobreespesores adicionales. A eso es lo que se refiere sin ábacos ni sobreespesores. Sin ábacos ni sobreespesores, automáticamente acá tengo el cortado del acero. Simplemente 0.30 de la luz libre, 0.20 de la luz libre, 0.30 de la luz libre, 0.20 de la luz libre. Ahora, si va a tener ábaco con espesores, acá tengo otro cortado de acero. Estos son para las franjas en columna. Para las franjas centrales, tengo otra consideración. Sin ábaco, 0.22 y con ábaco, 0.22, la misma restricción, arriba y abajo. Significa que el acero que va en la parte superior y el acero que va en la parte inferior. Cuando estamos trabajando con aceros de losa sin vigas. ¿Correcto? Listo. Por lo demás, todo lo demás lo vas a encontrar relativamente aquí en la norma, que son metodologías de cálculo. Pero tienes que investigarlo. ¿Quedó? Delegado, Sí, sí, ingeniero. ¿alguna consideración adicional? ¿Alguna consideración adicional? Por el momento ninguna, ingeniero. Ok, jóvenes, continuamos el día lunes, porque tengo tenía una reunión a las 8 puntos, ¿está bien? Con el comité de acreditación de la universidad. Dime. Te escucho. Dime, Arévalo. Ingeniero, una consulta respecto, no tanto académico, sino un tema más de la universidad y de la facultad. Para la acreditación no están necesitando, no están pidiendo normas ¿En qué sentido? actualizadas. Ah, no. Cuando te hablo del tema de lo que es esa consideración, estamos hablando de lo que es la nueva malla. Ahorita estamos por cambiar la malla. Entonces tenemos reuniones de directores hoy día para ver el tema de lo que es el planteamiento, el nuevo cambio del plan curricular que estamos desarrollando, que es parte del tema de acreditación. Entonces, quien nos convoca a reunión es la oficina de acreditación. Ojo que este año se cambia el plan, ¿ah? Significa que para el próximo año va a haber otro plan y los cursos también van a cambiar. Y ustedes siempre saben que cuando hay cambio de plan, a algunos alumnos les afecta. Entonces, para el próximo año va a haber nuevo plan educativo y ese es parte de lo que es el tema de acreditación. Pero quien nos convoca siempre a reuniones es la oficina de acreditación, ¿correcto? Correcto, ingeniero. Es decir, no requieren normas por el momento. Sino que el trabajo que estamos desarrollando ahorita simplemente es para ver el tema de lo que es acreditación, pero con respecto a lo que es planteamiento, plan curricular. Están Ok, indicando reunión de los cursos básicos que debe tener. ¿Cuál es el objetivo de la reunión, me parece? Porque hemos tenido una reunión anterior. El objetivo de la reunión es plantear la consideración que toda la universidad, a nivel de todas las facultades, tengan los primeros años cursos básicos. Que todos sean iguales entre todas las escuelas. Entonces dice, tiene que haber una consideración de primer año que toda la universidad debe ser igual. Y a partir de segundo, tercer año, automáticamente cambian a los cursos de carrera por cada especialidad. ¿Con qué finalidad? Al menos yo decía, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad tal vez está en que los primeros años, como los alumnos llevan algunos cursos básicos y son similares, tranquilamente puedan hacer cambios si realmente no les gusta la carrera. Entonces tranquilamente se pueden ir entre escuelas, hacer cambios directamente entre escuelas. ¿Cuál es la limitante? Que muchas veces el tema de sílabo no es igual en una escuela y en otra. Más que todo por ese tema va, me parece. ¿Listo?
Ok, ingeniero, el delegado está levantando la mano. Dime, Wilmer. Ingeniero, una consulta. No sé si habría la posibilidad de que usted nos mencionó de si podría hacer un trabajo adicional, el diseño de las losas de nuestro trabajo anterior, como una memoria de cálculo, como un trabajo adicional. No es trabajo adicional, ustedes lo tienen que hacer ya, se supone. Entonces serían dos trabajos, ingeniero. Claro, sí, yo les indiqué de que acabamos losa, ya terminamos losa, ahora hagan su trabajo y esto lo presentan con este trabajo de acá. Los dos lo van a presentar en uno solo, que es netamente tema losas. De ahí, Ya. en el mismo cálculo que vienen desarrollando, van a calcular columnas. Cuando terminemos tema de columnas, ahí van a calcular columnas. ¿Se recuerdan que habíamos planteado columnas circulares, columnas en T, columnas en L y columnas cuadradas? Sí, ingeniero. Con la finalidad de que podamos diseñar cualquiera de los 4 elementos que estamos planteando sin ningún problema. ¿Correcto? Sí, sí, ingeniero. Estos jóvenes ya me pasé 9 minutos. ¿Ok? Listo, cerramos. Cualquier coordinación, la Inge- siguiente clase, delegado, dime. Dime, Ingeniero, Manasés. no sé si pudiera hacer tal vez, bueno, es un trabajo para entregar el 10 y luego el otro trabajo para otros días después, si se pudiera, No por favor. solo Manasés, todo lo presentan el día miércoles 10, porque creo que ya ese trabajo yo se los indiqué hasta la semana anterior todavía. Cuando ni bien acabamos losa, ya pueden ir desarrollando su trabajo, le dice, y eso se presenta como tema losas. Ahora, cuando lleguemos columnas, todo el cálculo de todas las columnas se presenta como un solo trabajo en el tema de columnas. ¿Correcto? Sí, ingeniero, pero son trabajos independientes, por así decirlo. O sea, Temas losas igual. sí, sí. Acá. ¿Listo? Ya Sí, jóvenes, sí, pero ¿algo no más para hacer un adicional? poquito más de tiempo, porfa, ingeniero. Sí, ¿qué más tiempo quieres? Es que algunos de mis compañeros van a viajar también al CONEIC y no se puede dar 2 días más o hasta 3 días más, porfa. Pueden trabajar jueves, pues jueves, viernes, una vez ya. Y yo sepa, de tu salón solamente van a ir 3, no van a ir más. 4 dije. Yo pido la relación. Ah, me había olvidado de ese detalle. Ya, delegado, ¿qué queda para el 15? ¿Ya? Ya, ya, ingeniero, muchas gracias. Listo, nos vemos. Bien, ingeniero, gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, ingeniero. Buenas Buenas noches con todos. Gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches, Gracias, ingeniero. ingeniero. Buenas noches con todos. Buenas noches.